El té milagroso de la noche, la mezcla de hierbas que controla la presión arterial mientras duermes. Eran las 3 de la madrugada cuando mi tía Carmela despertó sintiendo que su corazón iba a estallar. La presión en su pecho era insoportable. Sus manos temblaban y podía escuchar cada latido retumbando en sus oídos como tambores de guerra. Tomó el tensiómetro con dedos temblorosos y cuando vio los números en la pantalla, un escalofrío le recorrió toda la columna. 190/110. Sabía que estaba en la zona de peligro, que en cualquier momento podría sufrir un derrame cerebral o un infarto. Llevaba años luchando contra la hipertensión, probando pastilla tras pastilla, visitando doctor tras doctor, y nada parecía funcionar de verdad. Pero esa noche, algo cambió. Esa noche, recordó algo que su abuela le había dicho décadas atrás, algo que siempre había descartado como un simple cuento de viejas. Y lo que descubrió después de esa madrugada de terror no solo le salvó la vida, sino que transformó completamente su salud de una manera que ningún médico pudo explicar. Lo que voy a contarte hoy puede sonar demasiado bueno para ser verdad, y entiendo perfectamente si sientes escepticismo, pero te pido que me acompañes hasta el final de esta historia, porque lo que mi tía descubrió esa noche tiene fundamentos científicos que la medicina moderna apenas está comenzando a comprender. Esta es la historia del té milagroso de la noche, una mezcla ancestral de hierbas que trabajó donde todo lo demás había fallado, y que cambió no solo su vida, sino la de decenas de personas que escucharon su testimonio y decidieron probarlo. Porque a veces las respuestas más poderosas no vienen en frascos de farmacia, sino que han estado creciendo silenciosamente en la tierra durante miles de años, esperando que alguien recuerde su poder. Mi tía Carmela no era de esas personas que confían ciegamente en remedios caseros o que rechazan la medicina convencional. Todo lo contrario, era profesora de química en la universidad, una mujer de ciencia que necesitaba evidencias y explicaciones lógicas para todo. Durante 15 años había sido paciente modelo, tomando religiosamente sus medicamentos para la presión, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de sus cardiólogos, haciendo análisis cada 3 meses, pero su cuerpo parecía resistirse a todo tratamiento. Los medicamentos le provocaban efectos secundarios terribles: mareos constantes, fatiga extrema, problemas digestivos que la hacían sufrir día y noche. Y lo peor de todo es que a pesar de tomar las pastillas, su presión arterial seguía siendo errática, subiendo y bajando sin control aparente, especialmente durante las noches. Los médicos le habían explicado que muchas personas experimentan lo que se llama hipertensión nocturna, donde la presión arterial no desciende naturalmente durante el sueño como debería hacerlo. Este fenómeno es particularmente peligroso porque aumenta dramáticamente el riesgo de derrames cerebrales y ataques cardíacos que ocurren precisamente durante las horas de sueño. Carmela vivía con miedo constante de irse a dormir y no despertar. Había noches en las que simplemente no podía conciliar el sueño, aterrorizada ante la idea de que su corazón se detuviera mientras dormía. Su calidad de vida se había deteriorado tanto que había comenzado a considerar seriamente dejar su trabajo, algo impensable para alguien que amaba tanto su profesión. Y justo ahora, antes de continuar con esta historia que sé que va a cambiar tu perspectiva sobre muchas cosas, necesito pedirte un favor que viene directo del corazón. Si este contenido te está resultando valioso, si sientes que puede ayudarte o ayudar a alguien que conoces, por favor, toca ese botón de like ahora mismo. No lo dejes para después porque sé cómo funciona esto. La intención se evapora en segundos y luego simplemente lo olvidas. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, activa la campanita. Porque lo que compartimos aquí no es el típico contenido superficial que encuentras en cualquier lado. Aquí investigamos a fondo, contamos historias reales de personas reales y compartimos información que puede literalmente salvarte la vida. O la vida de alguien que amas. No te estoy pidiendo esto por ego o por números vacíos. Te lo pido porque cada like, cada suscripción, cada vez que compartes este contenido,
Estás ayudando a que llegue a más personas que están sufriendo en silencio, que están desesperadas buscando soluciones, que han perdido la esperanza. Así que por favor, hazlo ahora. Like, suscripción, campanita. Hecho eso, sigamos porque lo que viene te va a dejar sin aliento y necesito que estés aquí para el momento en que todo se revele. Volvamos a esa madrugada terrorífica. Carmela estaba sentada en su cama, con el tensiómetro todavía en su brazo, mirando esos números mortales en la pantalla, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de cada célula de su cuerpo. Sabía que debería llamar a emergencias. Sabía que esos números representaban un peligro inminente, pero algo la detuvo. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, su mente viajó décadas atrás, a la cocina de su abuela en aquel pueblo pequeño de Andalucía donde había pasado los veranos de su infancia. Recordó a su abuela, una mujer sabia que vivió hasta los 97 años, con una lucidez mental y una salud física que asombraban a todos, preparando cada noche una tetera humeante con hierbas que ella misma recolectaba del campo. Su abuela le había dicho innumerables veces que ese té era su secreto, que esa mezcla mantenía su sangre fluyendo limpia y tranquila, que cuidaba su corazón mientras dormía. Pero Carmela nunca le había prestado verdadera atención, considerándolo simplemente folclore familiar, sin base científica. Sin embargo, esa noche desesperada, con su vida literalmente pendiendo de un hilo, algo hizo clic en su cerebro. Se levantó temblando, bajó a la cocina y comenzó a buscar frenéticamente en sus libretas viejas de cuando visitaba a su abuela, donde había anotado recetas y conversaciones. Tenía que encontrar esa fórmula. Tenía que intentarlo, porque ya había probado todo lo que la medicina moderna podía ofrecer y nada estaba funcionando. Después de casi una hora de búsqueda desesperada, entre papeles amarillentos y cuadernos olvidados, lo encontró. Una hoja doblada, escrita con la letra temblorosa de su abuela, que detallaba exactamente las hierbas que componían ese té nocturno. Leyó los nombres en voz alta como si fueran un conjuro: espino blanco, pasiflora, valeriana, hibisco, olivo. 5 hierbas específicas en proporciones exactas. Al lado de cada una, su abuela había escrito pequeñas notas sobre por qué esa hierba era importante, qué hacía en el cuerpo, cómo trabajaban juntas en sinergia. Y lo que Carmela leyó en esas notas hizo que su cerebro de química comenzara a hacer conexiones que nunca antes había considerado. El espino blanco, escribía su abuela, fortalece el corazón y ayuda a que la sangre fluya con suavidad. La pasiflora calma el sistema nervioso, que tanto afecta la presión. La valeriana induce un sueño profundo y reparador, necesario para que el cuerpo se cure. El hibisco limpia y relaja las arterias. Y las hojas de olivo. Las hojas de olivo eran el ingrediente secreto, el que equilibraba todo el sistema cardiovascular. Carmela se quedó paralizada. Como química, conocía los compuestos activos de estas plantas, había estudiado fitoquímica en la universidad. Sabía que cada una de estas hierbas contenía sustancias bioactivas potentes, pero nunca, jamás, se le había ocurrido pensar en ellas como medicina real, como alternativa seria a los fármacos sintéticos que había estado tomando durante años. Pero aquí viene lo interesante. Lo que realmente la dejó sin respiración cuando comenzó a investigar más a fondo esa misma noche. Incapaz de dormir por la combinación de miedo y excitación. Empezó a buscar estudios científicos sobre cada una de esas hierbas y lo que encontró la dejó completamente atónita. Resulta que existían cientos, literalmente cientos de estudios revisados por pares, publicados en revistas médicas prestigiosas, que documentaban los efectos de estas plantas sobre la presión arterial y el sistema cardiovascular. El espino blanco, por ejemplo, había sido objeto de más de 200 estudios clínicos que demostraban su capacidad para mejorar la función cardíaca, dilatar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial de manera significativa. La pasiflora tenía estudios que probaban su capacidad para reducir la actividad del sistema nervioso simpático, ese sistema que cuando está hiperactivo, provoca elevaciones peligrosas de la presión arterial. El hibisco, sorprendentemente,
Había mostrado en estudios comparativos ser tan efectivo como algunos medicamentos antihipertensivos comunes, pero sin los efectos secundarios. Y las hojas de olivo contenían un compuesto llamado oleuropeína, que investigadores de todo el mundo estaban estudiando por sus potentes efectos cardioprotectores y hipotensores. Carmela no podía creer lo que estaba leyendo. Toda esta información científica sólida estaba ahí, disponible, publicada, pero ninguno de sus médicos se lo había mencionado jamás. ¿Por qué? ¿Por qué la medicina convencional ignoraba completamente estas alternativas naturales que tenían respaldo científico real? La respuesta a esa pregunta la enfureció y la entristeció al mismo tiempo. La realidad es que las plantas medicinales no pueden ser patentadas de la misma manera que los fármacos sintéticos, lo que significa que no hay grandes incentivos económicos para que las compañías farmacéuticas las investiguen, las promuevan o las recomienden. Los médicos, en su mayoría bien intencionados y sinceros, simplemente prescriben lo que aprendieron en la Facultad de Medicina, y las facultades de medicina están fuertemente influenciadas por la industria farmacéutica, que financia gran parte de la investigación y la educación médica. No es una conspiración malévola, es simplemente cómo funciona el sistema. Pero el resultado práctico es que millones de personas como Carmela sufren innecesariamente, tomando medicamentos con efectos secundarios terribles, cuando podrían existir alternativas naturales igualmente efectivas o incluso más efectivas en ciertos casos. Carmela miró el reloj. Eran casi las 6 de la mañana. Había pasado toda la noche investigando, y su decisión estaba tomada. Iba a preparar ese té. Lo iba a tomar religiosamente cada noche durante al menos un mes, y documentaría metódicamente todo el proceso con la rigurosidad de la científica que era. Mediría su presión arterial 3 veces al día. Llevaría un diario detallado de síntomas, de calidad de sueño, de energía diurna, de todo. Y si al final de ese mes no veía resultados concretos, al menos habría intentado algo diferente, algo que conectaba con sus raíces, con la sabiduría de su abuela. Conseguir las hierbas fue más fácil de lo que pensaba. Fueron a una herboristería en el centro de la ciudad, donde una señora mayor la atendió con una sonrisa conocedora cuando Carmela mencionó los ingredientes. La mujer le dijo algo que se le quedó grabado en la memoria. Estas hierbas han curado a más personas de las que imaginas, pero la gente prefiere confiar en las pastillas porque vienen en envases bonitos con nombres complicados. Carmela compró cantidades generosas de cada hierba, todas orgánicas, de alta calidad, y esa misma noche preparó su primera taza del té de su abuela. Siguió las instrucciones al pie de la letra: una cucharadita de espino blanco, media cucharadita de pasiflora, media de valeriana, una cucharadita de hibisco y una de hojas de olivo trituradas. Puso agua a hervir. Cuando alcanzó el punto de ebullición, apagó el fuego, agregó las hierbas, tapó la olla y dejó reposar durante exactamente 15 minutos. El aroma que llenó su cocina era increíble, terroso, floral, ligeramente dulce. Un aroma que inmediatamente transportó su mente de vuelta a esos veranos de infancia en casa de su abuela. Coló el té en su taza favorita, se sentó en su sillón junto a la ventana y tomó el primer sorbo con los ojos cerrados. El sabor era suave, ligeramente amargo, pero no desagradable, con toques florales y herbales que danzaban en su lengua. Se lo bebió todo lentamente, saboreando cada trago, sintiéndose por primera vez en años conectada con algo más grande que ella misma, con generaciones de mujeres sabias que habían cuidado su salud con los regalos de la tierra. Lo que pasó esa noche la dejó completamente sorprendida. Por primera vez en años, Carmela durmió profundamente, sin despertarse cada hora con palpitaciones o ansiedad. Durmió un sueño denso, reparador, el tipo de sueño que había olvidado que existía. Y cuando despertó a la mañana siguiente, sintió algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Se sintió descansada. No solo eso, sino que cuando tomó su presión arterial con cierta aprensión, temiendo que la mejora del sueño fuera solo una coincidencia psicológica, casi se cae de la silla al ver los números.
140/85. Todavía no era perfecto, pero era una reducción significativa comparada con los números terroríficos de 2 noches atrás. Se dijo a sí misma que debía ser cautelosa, que una noche no prueba nada, que podría ser simplemente variación normal o efecto placebo. Pero algo en su interior, una voz profunda e intuitiva, le susurraba que había encontrado algo real, algo poderoso. Continuó con el ritual cada noche, preparando su té 1 hora antes de dormir, tomándoselo lentamente mientras leía o escuchaba música suave, permitiendo que su cuerpo y mente se relajaran completamente. Y cada mañana, sin falta, documentaba sus mediciones de presión arterial, su calidad de sueño, cómo se sentía físicamente, su nivel de energía, su estado de ánimo. Los patrones que emergieron durante las primeras 2 semanas eran innegables y absolutamente fascinantes desde el punto de vista científico. Su presión arterial comenzó a estabilizarse de una manera que nunca había logrado con medicamentos. Pero no solo eso, la presión nocturna, ese enemigo silencioso que tanto la había aterrorizado, empezó a normalizarse. Carmela había comprado un monitor de presión arterial de 24 horas que usaba ocasionalmente para rastrear sus patrones nocturnos, y los datos eran extraordinarios. Mientras que antes su presión se mantenía peligrosamente alta durante toda la noche, ahora mostraba el patrón saludable de reducción nocturna que los médicos llaman el fenómeno del Dipper, donde la presión baja naturalmente durante el sueño. Esto era exactamente lo que su cuerpo necesitaba para sanar, para que su sistema cardiovascular se reparara, para reducir el riesgo de eventos cardíacos fatales. Pero los beneficios iban más allá de los números en el tensiómetro. Su calidad de sueño había mejorado dramáticamente. Dormía profundamente durante 7 u 8 horas seguidas sin interrupciones, sin pesadillas, sin despertares ansiosos. Sus niveles de energía durante el día se habían disparado. Ya no necesitaba 3 tazas de café para funcionar. Se sentía alerta y enfocada naturalmente. Los dolores de cabeza crónicos que había sufrido durante años, atribuidos a la hipertensión y al estrés, habían desaparecido casi completamente. Y algo que no esperaba para nada. Su digestión había mejorado significativamente. Los problemas estomacales que los medicamentos le causaban se esfumaron. Al finalizar el primer mes, Carmela tenía datos suficientes para sacar conclusiones científicamente válidas, al menos desde su experiencia personal. Su presión arterial promedio había bajado de niveles peligrosamente altos de 170/100 a rangos completamente normales de 120/75. Había perdido peso sin intentarlo, casi 4 kilos, probablemente debido a la reducción del estrés y la mejora del sueño. Su rostro se veía diferente, más luminoso, menos hinchado, con un brillo saludable que no había tenido en años. La gente en su trabajo comenzó a preguntarle qué había cambiado, qué estaba haciendo diferente, porque se veía notablemente mejor, más joven, más vital. Y ella, siendo la persona honesta y directa que era, les contó todo sobre el té de su abuela. La reacción fue mixta. Algunos colegas mostraron genuino interés. Otros la miraron con escepticismo apenas disimulado, pensando probablemente que se había vuelto una de esas personas que rechazan la ciencia real en favor de pseudociencias New Age. Pero Carmela no se inmutó, porque tenía datos, tenía evidencia, tenía su propia transformación como testimonio viviente. Decidió hacer algo que para muchos podría parecer arriesgado. Programó una cita con su cardiólogo y le presentó toda su documentación, sus mediciones meticulosas, sus gráficas, todo. Necesitaba saber si lo que estaba experimentando era real y sostenible, o si estaba engañándose a sí misma de alguna manera que no podía ver. La reunión con su cardiólogo fue reveladora de muchas maneras. El doctor Martínez era un hombre de unos 60 años, médico de la vieja escuela, científico riguroso, alguien que Carmela respetaba profundamente. Cuando ella puso sobre su escritorio las carpetas con todos sus datos y le explicó lo que había estado haciendo durante el último mes, esperaba encontrar rechazo o condescendencia, pero lo que vio en el rostro del doctor la sorprendió.
reconocimiento mezclado con algo que parecía ser culpa. El doctor estudió cuidadosamente todas sus mediciones, revisó sus gráficas de presión arterial, leyó su diario de síntomas, y finalmente se quitó los lentes y la miró directamente a los ojos. «Carmela», me dijo, «lo que has logrado aquí es notable y no puedo negarlo. Tus números son los mejores que he visto en todos los años que has sido mi paciente». Hubo una pausa larga, incómoda, antes de que continuara. «Te voy a decir algo que probablemente debería haberte dicho hace años. Conozco estos remedios herbales, conozco los estudios, sé que funcionan para muchas personas, pero el sistema en el que trabajamos no nos incentiva a recomendarlos. No hay protocolos oficiales para prescribir hierbas, no hay seguros que lo cubran, y francamente muchos de mis colegas se burlarían de mí si empezara a sugerir tés de hierbas en lugar de estatinas y betabloqueantes». Esa confesión golpeó a Carmela como un puñetazo en el estómago. Era la confirmación de lo que había sospechado, pero que dolía escuchar de manera tan directa. El doctor Martínez continuó hablando, y lo que dijo después cambió completamente la perspectiva de Carmela sobre la medicina moderna. «Mira», le explicó, «los medicamentos farmacéuticos tienen su lugar. Han salvado millones de vidas y para muchos pacientes son absolutamente necesarios. Pero también hemos creado una cultura de sobremedicación, donde tratamos números en lugar de tratar personas. Damos pastillas para todo sin primero explorar cambios en el estilo de vida, remedios naturales o enfoques más holísticos. Y la razón es simple: tiempo y dinero. Tengo 15 minutos por paciente, no tengo tiempo para educar sobre hierbas y nutrición, es más rápido escribir una receta. Y las compañías farmacéuticas están felices con ese sistema porque venden más medicamentos. No es que los médicos seamos malos o corruptos, simplemente estamos atrapados en un sistema que prioriza tratamientos rápidos y lucrativos sobre soluciones lentas y naturales». Carmela sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esto. Alivio porque un médico respetado validaba su experiencia, tristeza porque significaba que innumerables personas estaban sufriendo innecesariamente por las limitaciones del sistema. El doctor le sugirió que continuara con el té, que siguiera monitoreando su presión cuidadosamente y que considerara reducir gradualmente su medicación bajo supervisión médica si los resultados positivos se mantenían. También le pidió permiso para compartir su caso de manera anónima con otros médicos, pensando que podría abrir mentes y corazones a posibilidades que habían sido descartadas injustamente. Los meses siguientes fueron transformadores no solo para Carmela, sino para docenas de personas a su alrededor. Varios de sus colegas que sufrían de hipertensión decidieron probar el té después de ver los resultados de Carmela, y comenzaron a reportar mejoras similares. Su vecina Rosa, una mujer de 70 años que había sufrido 2 derrames cerebrales menores y vivía aterrorizada de tener otro, empezó a tomar el té religiosamente cada noche. 3 meses después, su presión arterial se había estabilizado tanto que su médico redujo su medicación a la mitad. El cuñado de Carmela, un hombre de apenas 45 años con hipertensión severa heredada, resistente a múltiples medicamentos, experimentó su primera lectura de presión normal en 10 años después de 6 semanas tomando el té combinado con algunos cambios en la dieta. Las historias se multiplicaban, y lo más fascinante era que cada persona experimentaba beneficios adicionales más allá de la presión arterial. Mejor sueño, más energía, mejor estado de ánimo, reducción de ansiedad. Carmela comenzó a entender algo profundo sobre cómo funciona realmente el cuerpo humano. Es un sistema integrado donde todo está conectado, donde mejorar un aspecto de la salud inevitablemente mejora otros aspectos. El sueño profundo inducido por la valeriana y la pasiflora permitía que el cuerpo se reparara más efectivamente. La reducción del estrés y la ansiedad disminuía la activación crónica del sistema nervioso simpático que mantiene la presión elevada. Las propiedades antiinflamatorias del hibisco y las hojas de olivo mejoraban la salud vascular general. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, porque Carmela también encontró resistencia y escepticismo, especialmente de personas cercanas que consideraban que estaba abandonando la medicina real por supersticiones peligrosas.
Su hermana mayor, médica general en otra ciudad, la llamó preocupada después de enterarse de lo que estaba haciendo. Tuvieron una discusión acalorada donde su hermana le advertía sobre los peligros de automedicarse con hierbas sin control médico adecuado, sobre cómo estaba poniendo en riesgo su vida por seguir modas naturistas sin fundamento científico. Carmela intentó explicarle sobre los estudios que había encontrado, sobre su supervisión médica con el doctor Martínez, sobre sus mediciones meticulosas y rigurosas, pero su hermana no quería escuchar. Para ella, cualquier cosa que no viniera en una caja de farmacia con un prospecto aprobado por la agencia de medicamentos era charlatanería peligrosa. Esa conversación dolió profundamente porque Carmela amaba a su hermana y valoraba su opinión, pero también le hizo darse cuenta de algo importante. Incluso entre profesionales médicos existe un sesgo enorme contra las terapias naturales. Un sesgo que no está basado en evidencia, sino en prejuicios culturales y educativos. La ironía es que muchos de los medicamentos modernos son derivados de plantas. La aspirina viene del sauce, la digoxina de la dedalera, la morfina de la amapola. La única diferencia es que los medicamentos farmacéuticos aíslan y concentran compuestos específicos, mientras que las hierbas ofrecen complejos de múltiples compuestos trabajando en sinergia, a menudo con menos efectos secundarios porque las concentraciones son más suaves y naturales. Ahora llegamos al momento crucial de esta historia, el punto de inflexión que lo cambió absolutamente todo. Habían pasado 6 meses desde que Carmela comenzó a tomar el té de su abuela cada noche, y su transformación era tan completa que parecía otra persona. Su presión arterial se mantenía consistentemente en rangos perfectamente normales. Había dejado completamente todos sus medicamentos antihipertensivos bajo supervisión médica. Dormía como un bebé cada noche. Había perdido casi 10 kilos de peso excesivo que había acumulado durante años de medicamentos y estrés. Y su energía vital era la de alguien 20 años más joven. Pero lo que realmente cambió todo fue cuando decidió compartir su historia públicamente. Un periódico local estaba haciendo una serie sobre medicina alternativa y la contactaron después de que alguien les contara sobre su experiencia. Carmela aceptó ser entrevistada con cierta aprensión, sabiendo que se expondría a críticas y posible ridículo público. El artículo salió publicado un domingo, ocupando 2 páginas completas, con fotos de Carmela en su cocina preparando el té, con gráficas de sus mediciones de presión arterial antes y después, con citas del doctor Martínez validando sus resultados. Y lo que pasó después fue absolutamente inesperado y abrumador. En las siguientes 48 horas, Carmela recibió más de 200 correos electrónicos y llamadas telefónicas de personas desesperadas, personas que habían estado luchando con hipertensión durante años o décadas, que habían probado todo sin éxito, que estaban perdiendo la esperanza. Las historias que estas personas compartían eran devastadoras y reveladoras al mismo tiempo. Hombres y mujeres de todas las edades contándoles sobre sus luchas con la presión alta, sobre los efectos secundarios terribles de los medicamentos que tomaban, sobre el miedo constante a sufrir un derrame o un ataque al corazón, sobre cómo la hipertensión había robado su calidad de vida y su alegría. Carmela se sintió abrumada por la responsabilidad de lo que había desatado. No era médica y no quería dar la impresión de que estaba prescribiendo tratamientos o prometiendo curas milagrosas. Pero tampoco podía ignorar el sufrimiento de todas estas personas que buscaban desesperadamente una solución. Así que hizo lo único que tenía sentido. Organizó una reunión informativa en el centro comunitario de su barrio, invitó al doctor Martínez para que diera credibilidad médica al evento, y preparó una presentación detallada sobre su experiencia, los estudios científicos que respaldaban el uso de estas hierbas y las precauciones necesarias para usarlas de manera segura. Esperaba tal vez 30 o 40 personas, pero aparecieron más de 200, llenando el salón hasta rebosar, con gente de pie en los pasillos y en la puerta. La presentación duró casi 3 horas, con preguntas constantes, con gente tomando notas frenéticamente, con lágrimas de esperanza en los ojos de muchos asistentes. El doctor Martínez explicó claramente que el té
no era una panacea mágica, que algunas personas podrían necesitar continuar con medicamentos farmacéuticos, que era absolutamente esencial hacer esto bajo supervisión médica, con monitoreo constante. Los meses que siguieron a esa reunión produjeron resultados que nadie podría haber anticipado. De las 200 personas que asistieron, más de 150 decidieron probar el té bajo supervisión de sus médicos, documentando cuidadosamente sus resultados. Y los patrones que emergieron eran consistentes y profundamente esperanzadores. Aproximadamente el 70% de las personas que probaron el té experimentaron reducciones significativas en su presión arterial dentro de las primeras 4 a 6 semanas. Muchos pudieron reducir sus dosis de medicamentos. Algunos pudieron eliminarlos completamente. Y prácticamente todos reportaron mejoras en calidad de sueño y bienestar general. Había casos extraordinarios como el de don Alfonso, un hombre de 82 años con hipertensión severa que había sobrevivido a un infarto y 2 derrames, cuya presión se estabilizó por primera vez en 20 años. O María, una mujer de 38 años con hipertensión inducida por embarazo, que había persistido años después de dar a luz, quien finalmente encontró alivio después de que nada más funcionara. Pero también había casos donde el té no funcionó tan bien. Personas que no experimentaron cambios significativos o que tuvieron que continuar con sus medicamentos. Y eso era importante reconocerlo también, porque no existe ningún tratamiento, ni natural ni farmacéutico, que funcione perfectamente para todas las personas todo el tiempo. Los cuerpos humanos son increíblemente diversos y complejos. Lo que funciona para uno puede no funcionar para otro, y eso está bien. La historia de Carmela eventualmente llegó a oídos de investigadores de la universidad donde trabajaba, y lo que parecía ser solo una anécdota personal se convirtió en el inicio de un estudio clínico formal. Un equipo de cardiólogos y fitoterapeutas decidió investigar sistemáticamente los efectos de esta combinación específica de hierbas, reclutando a 100 voluntarios con hipertensión para un ensayo controlado de 6 meses. Los resultados preliminares confirmaron lo que Carmela había descubierto por sí misma. La combinación de espino blanco, pasiflora, valeriana, hibisco y hojas de olivo producía reducciones estadísticamente significativas en la presión arterial, especialmente en la presión nocturna, con efectos secundarios mínimos comparados con los medicamentos convencionales. Pero más allá de los números y las estadísticas, lo que realmente importaba eran las vidas transformadas, las personas que habían recuperado su salud, su sueño, su paz mental. Hoy, 3 años después de aquella madrugada aterradora que cambió su vida, Carmela sigue tomando su té cada noche sin falta. Su presión arterial se mantiene perfectamente estable, no ha tenido que volver a tomar medicamentos farmacéuticos, y a sus 62 años tiene más energía y vitalidad que cuando tenía 40. Ha ayudado a cientos de personas a descubrir este remedio ancestral, siempre insistiendo en que lo hagan bajo supervisión médica, siempre recordándoles que no es magia, sino ciencia natural, trabajando en armonía con el cuerpo. Y cada noche, cuando prepara su tetera humeante, piensa en su abuela con gratitud infinita, en esa sabiduría antigua que estuvo siempre ahí, esperando ser redescubierta. La receta es simple: una cucharadita de espino blanco, media de pasiflora, media de valeriana, una de hibisco, una de hojas de olivo. Agua hirviendo, 15 minutos de reposo, colar y beber 1 hora antes de dormir. Tan simple, tan poderoso, tan olvidado por la medicina moderna. Ahora te pregunto a ti que has escuchado esta historia completa. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados sufriendo con presión alta y medicamentos que te hacen sentir terrible? ¿O vas a intentar algo que ha funcionado para tantas personas? Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes que puede ayudarte o ayudar a alguien que amas, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video, suscríbete a este canal, activa todas las notificaciones, porque aquí compartimos información que puede salvarte la vida. Y lo más importante, déjame un comentario abajo contándome qué piensas, incluso si no estás de acuerdo, incluso si tienes dudas, porque tu voz importa y tu experiencia puede ayudar a otros. ¿Vas a probar este té?
¿Ya has tenido experiencias con remedios naturales? Cuéntamelo todo en los comentarios. Tu historia podría ser la que inspire a alguien más a transformar su salud. No te vayas sin comentar. Tu participación mantiene viva esta comunidad de personas que buscan salud real y soluciones verdaderas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces las respuestas más poderosas están en los lugares más simples, esperando que tengamos el coraje de intentar algo diferente.